La persona que empieza a interesarse en la posibilidad de ser cristiano se enfrentará a revisar su manera de vivir y aún su historia. Cuando digo revisar su manera de vivir, me refiero a cómo piensa, cómo actúa y cómo proyecta su vida. En cuanto a su historia de vida, deberá hacer un balance y a calificar sus hechos que afectaron, que causaron daño, cuyos recuerdos producen culpa, tristeza, preocupación y ansiedad. Veamos primero qué hacer con esos recuerdos cuyos actos son calificados como pecaminosos. Bueno, la propuesta de Jesús es limpiar la mente y el corazón. Así, esas remembranzas ya no atormentarán y no se recordarán. En cuanto a tipo de vida, se requiere hacer unas modificaciones desde la actitud, la disposición y el comportamiento no agradables a los ojos de Dios y a la armonía personal. Se tiene que dejar para que se inicie el proceso de cambio para ser la nueva criatura que exige el Señor Jesucristo, el hombre nuevo que plantea las Sagradas Escrituras y la conveniencia de bienestar para quienes desean ser cristianos. El pecado no debe ser practicado por aquellos que decidieron ser seguidores de Cristo Jesús. Para entender mejor este proceso, disertaré en este día: el verdadero cristiano no practica el pecado. Y el primer punto es reconocerse como pecador. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dicen las Sagradas Escrituras: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando hablamos de pecado, es como una idea muy vaga. No establecemos en este momento cuál es la diferencia entre lo que no es pecado y lo que sí es pecado. Por lo tanto, es importante ir a las Sagradas Escrituras para mirar unas listas contenidas allí que nos orientan las conductas pecaminosas a las cuales nosotros debemos prestar atención con el fin de ir reconociéndolas y erradicarlas para no cometerlas. Entre estas conductas, veamos lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Veamos ahora lo que nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y por último, la lista que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con estas listas ya podemos ir ubicando los comportamientos, las conductas que practicamos. Entonces se nos es mucho más fácil identificar aquellas que la Biblia las menciona como pecado. Y esto nos va a ayudar a entender mejor el por qué la Biblia los califica así. Y digo, al revisar este listado y encontrar acciones que practicamos, no podemos decir estamos limpios de pecado. No cometemos pecado. Al reconocer algunas de estas prácticas, nos enfrentamos a una realidad que la Biblia nos muestra y que debemos reconocer que estamos haciendo mal. Por lo tanto, si decimos que no practicamos estas cosas, nos hacemos mentirosos, les mentimos a otros, le mentimos a Dios, y entonces eso quiere decir que la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la realidad de quiénes somos, cómo nos comportamos y cómo estamos actuando. Ante eso, yo pienso que es bueno mirar que este reconocimiento de estas conductas nos ayudan a ir buscando la manera de corregirnos con la ayuda de Dios, por supuesto. También que estas conductas deben ser quitadas de nuestra mente, que no nos impulsen a seguir cometiéndolas, y también necesitamos que el Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado, como lo vamos a ver. Estas conductas afectan nuestra mente, nuestro corazón, y también dicen muy mal de uno. En otras palabras, no queremos seguir dando una imagen falsa de lo que somos si buscamos la manera que éstas no estén dentro de nuestra mente y no estén dentro de nuestro corazón. Para allá vamos. La propuesta de la palabra de Dios no es solamente presentarnos la realidad de nuestros hechos, ofrecernos un diagnóstico de cómo estamos viviendo, sino que también nos va a formular un procedimiento que debemos hacer siempre y cuando entendamos que el verdadero cristiano es ese que hace el proceso de limpieza espiritual, que lo hace junto con el Señor Jesucristo, que se interesa por ser la nueva criatura que presenta Jesucristo ante el mundo, que dice que los que son sus seguidores, los que quieren aceptar el plan de redención, o sea, de limpieza y de perdón, deben pasar por unos pasos, los cuales vamos a ver. El segundo punto de este mensaje es el procedimiento para limpiar estos pecados de nuestra mente y de nuestro corazón. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice las Sagradas Escrituras: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está el procedimiento o cuál es el procedimiento para que estos pecados desaparezcan de nuestra lista de los que va a juzgar el Señor? El procedimiento es la confesión. Confesamos nuestros pecados al darnos cuenta que existen, que son reales, que están acumulados, que están en una lista en nuestra mente y en nuestro corazón. Al darnos cuenta de eso,
entonces procedemos a recordar la propuesta del Señor Jesucristo, que vino al mundo a redimir al ser humano, aquel que conoce su palabra y accede a la propuesta que Él hace de redención, salvación y vida eterna. La confesión hay que hacerla a Él. Confesarle los pecados a Él significa declararle el estado en que está el alma, la mente, el corazón, y entonces decirle, mira Dios, en una oración, por supuesto, aquí estoy, reconozco que soy una persona pecadora, mira, mis pecados fueron, por ejemplo, fornicación, o idolatría, o celos, o iras. Es decir, la confesión es mencionarle a Dios los pecados cometidos. Y Él, por supuesto, los va a escuchar. Los conoce. Él sabe cómo ha sido el trajín de nuestra vida. Él sabe lo que hemos hecho desde que tenemos conciencia hasta el día en que estamos haciendo la confesión. Por lo tanto, Él escucha la confesión como un indicador que realmente queremos ser las personas nuevas, las personas que van a convertirse a Cristo Jesús. Escucha los pecados y de inmediato va a proceder a borrarlos, porque hay que recordar que para eso envió a Jesucristo al mundo y que Él muriera en la cruz derramando su sangre, y ésta va a limpiar de pecados a todos aquellos que los confesamos. Por eso el verdadero cristiano le confiesa a Dios sus pecados, los narra, los enumera, los presenta ante Dios y le dice, Señor, límpiame de mis pecados. Quiero volver a leer este texto que es muy significativo para aquellos que desean el perdón de los pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observemos que hay un entendimiento de parte de Dios que pone a consideración ante el hombre que estudia la palabra del Señor. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso quiere decir que entiende nuestra ignorancia, entiende nuestras debilidades, entiende las tentaciones y por eso, ante ese entendimiento, Él derrama su misericordia sobre nosotros y procede a limpiar nuestros pecados. Y los va a limpiar primeramente perdonándolos. Y cuando hablamos del perdón de pecados es arrancándolos de nuestra mente, arrancándolos de nuestro corazón y los limpia de tal manera que se borren de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso de el borrar puede darnos a entender que esos pecados no tienen por qué estar allí para generar otro tipo de repeticiones o engendrar otros pecados. Él los quita de nosotros y no los deja que formen parte de aquel impulso que se daba cuando no teníamos esa limpieza, cuando no teníamos ese perdón. Entonces el Señor Jesucristo aquí nos dice que va a limpiarnos de toda maldad. Y esto lo interpretamos como no hay nada que no pueda perdonar el Señor. Todo pecado, no importa lo grave, lo complicado, lo terrible que haya sido, Él lo va a perdonar. Pequeños, los grandes, todo tipo de pecado lo va a perdonar el Señor. Y esto nos da seguridad a quienes ya nos hemos arrepentido
de nuestra vida pecaminosa y le hemos pedido en oración que perdone nuestros pecados. Nos da seguridad y no solamente nos da seguridad, sino que nos da confianza, nos da tranquilidad y nos permite ser personas que recomienzan su vida, personas que sí pueden hacer el cambio de actitudes, de conductas, de sentimientos, porque ya aquello que teníamos en nuestra historia no nos va a marcar, no nos va a impulsar a ser quienes éramos antes. Esto es sumamente importante entenderlo de esta manera. Tercer punto, seguir los lineamientos bíblicos para mantenerse limpios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Veamos lo que significa este tipo de planteamientos bíblicos que lo hace el Señor. Hemos dicho que la lista de pecados que hemos anunciado es para tener una guía de cómo podemos nosotros averiguar en qué condiciones estamos delante del Señor. Hacer como un estudio minucioso de aquellas conductas practicadas, y digo practicadas porque si hemos hecho la oración y le hemos pedido perdón al Señor por estas, ya no deben estar en la lista mental ni de corazón, ni siquiera en la lista que tenía el Señor en los cielos, porque Él ha borrado nuestros pecados y eso lo encontramos en otra cita bíblica. Ahora, frente a nosotros mismos, al confrontarnos, si esa lista que hemos anunciado al Señor bajo la confesión, la consideramos que ha sido borrada, que ya no está en nosotros, entonces creemos que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Pero si seguimos revelando que esos pecados están en nosotros, entonces quiere decir que le hacemos a Él mentiroso. En otras palabras, que su mensaje, su propuesta, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz ha sido en vano, no tiene ningún sentido y le hacemos a Él mentiroso, como dicen las Sagradas Escrituras. Primero, porque Él conoce nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, imagínense, quiere decir que estamos poniendo en duda o anulamos el conocimiento que tiene Dios sobre nosotros, que hemos pecado, que somos pecadores, y por tal razón fue que Jesucristo vino a la tierra a limpiarnos de toda maldad, como dice la Escritura, y luego de orar al Señor y al pedirle el perdón, no podemos decirle a la gente y no nos podemos decir a nosotros mismos que no hemos pecado. Sí, éramos pecadores, cometimos muchos errores, muchas imprudencias, hicimos daño, nos hicimos daño. Entonces, tenemos que reconocer que esos pecados estuvieron en nosotros antes de la confesión, pero que ahora no están, para no decirle a Dios que Él es mentiroso. Segundo de este punto es que su palabra no está en nosotros. Si la palabra de Dios, y aquí es donde está uno de los secretos más importantes del verdadero cristiano, el cristiano funda su conocimiento en la palabra del Señor. De allí desprende su concepción acerca de Dios, de cómo es y de lo que Él plantea para cada pecador. La palabra de Dios viene a ser como un espejo donde nos vemos, en este caso de los pecados, y nos damos cuenta quiénes somos. Esa palabra de Dios es la que nos ha llevado a redarguirnos, a corregirnos y a instruirnos en justicia, dice otro texto bíblico. Así que la palabra de Dios, si está en nosotros y la hemos concebido tal cual como es, entonces nos damos cuenta que debemos practicarla
ella tiene que entrar a nosotros y tiene que movernos a la acción de ella, a tomarla y a mirar dónde nos señala las conductas que hemos llevado y de cómo debemos corregirlas. Esta palabra, si está en nosotros, si nos ha hablado, si la hemos estudiado concienzudamente, entonces nos va a revelar quiénes somos. Si no hemos hecho la petición al Señor del perdón de nuestros pecados, entonces la palabra no tiene sentido en aquellos que la han leído. Y hablo de aquellos que la han leído porque la palabra de Dios es para meditarla, para estudiarla, para analizarla y ponerla en práctica. No ser oidores, sino hacedores de la palabra. Aquí estamos diciendo que debemos usar la palabra del Señor para que ella nos mantenga limpios y nos mantenga limpios luego de la confesión de los pecados. Esta palabra va a ayudarnos porque va a seguir hablándonos. Quedarán algunos impulsos, algunas tendencias, algunas maneras de hacernos buscar aquellas cosas que nos inclinaban al pecado y que la palabra de Dios, en la medida en que la estudiamos, la manera en que ella nos empieza a hablar, entrará en un proceso de corrección, entrará en una manera de revelarnos dónde estamos fallando, qué seguimos haciendo mal, y la palabra entonces nos habla para ir corrigiéndonos. Recordemos que la santidad es un proceso en el que vamos a estar todo el tiempo aquí en la tierra y será un proceso si nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra y sus señalamientos nos ayudan en esa corrección, en esa limpieza, en esa santidad. Conclusión. Hemos visto pues que el verdadero cristiano no practica el pecado. Y cuando hablamos del verdadero cristiano es aquel que en verdad sabe qué es ser cristiano, sabe cómo ser cristiano. Y ya vimos, el cristiano tiene que reconocer sus pecados practicados. Tiene que darse cuenta de la forma en que ha vivido. Y hemos analizado unas 3 listas donde hay una serie de conductas que son calificadas en la palabra del Señor como pecado. Estas 3 listas que hemos presentado nos ayudan a mirar dónde y cómo, si están o no nuestros pecados allí, y nos sirven como para tener una guía, para darnos cuenta de conductas negativas, conductas dañinas, conductas que han ofendido a Dios, conductas que han perjudicado y conductas que no agradan ni a Dios ni a nosotros mismos. Y el procedimiento para limpiar los pecados de nuestra mente y de nuestro corazón es la confesión. Y es importante entender que Dios, luego de escuchar nuestra confesión, va a proceder a perdonar, a limpiar. Eso hay que creerlo, porque si no lo creemos, entonces, pues siguen girando en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas acciones que hemos cometido delante de Dios. Y finalmente, tenemos que seguir los lineamientos bíblicos. La palabra de Dios es un recurso intangible que nos ayuda a reconocernos como personas pecadoras y que según la palabra del Señor nos va mostrando en ese proceso de la santidad y de la limpieza dónde seguimos fallando, qué errores seguimos cometiendo. No nos va la mente a mostrar los pecados, pero sí nos va impulsando y nos va mostrando cosas que antes hacíamos y que de pronto, por la tentación, nos sentimos atraídos a pecar nuevamente. Aplicación. Hoy hemos visto que el verdadero cristiano no practica el pecado. Esta es una de las maneras de reconocer a un verdadero cristiano. Y el cristiano se conoce por su vida nueva, por su vida cambiada, por su vida transformada. Eso es lo que el Señor Jesucristo siempre ha planteado y las Sagradas Escrituras también. Si estás en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación.
Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. En otras palabras, nueva personalidad, nueva mentalidad, nuevos sentimientos, nuevas acciones. Y esto hay que aprenderlo para entonces sí ser la imagen de Dios. Que todos reconozcan que tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, que la luz de Él está en nosotros. Y esto es muy importante para cada uno entenderlo de esta manera. Espero pues que el Señor nos siga mostrando a través de su palabra cómo ser verdaderos cristianos. Si no lo eres y te calificabas o autodenominabas cristiano y no has pasado por estos procesos y no estás mostrando una vida cambiada, una vida en Cristo Jesús, una vida con la presencia de Dios en su corazón, pues este es el momento de enfrentarte a ti mismo, de convencerte que no estás siendo el cristiano que deberías ser. Empieza hoy entonces, comienza con una oración diciéndole al Señor Dios que tú quieres comenzar la vida cristiana como se plantea en la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras son las que nos hablan. Y comienza por el primer punto de este mensaje. Mira dónde están tus pecados. Revélaselos al Señor, muéstraselos, dile cuáles son y dile que te perdone. Y comienza así y sigue las instrucciones bíblicas, porque ellas te van a ir mostrando cómo irte desarrollando como un verdadero cristiano. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.